tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foro 1, el espacio para el pensamiento crítico aquí en TVX. Una semana muy intensa y por eso esta noche nosotros queremos poner sobre la mesa la evaluación del proceso electoral, particularmente transparencia y eficiencia en el rol del Tribunal Supremo Electoral. Para desarrollar este tema ya nos acompañan nuestros panelistas a quienes voy a presentarles. Nos acompaña Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tal? Bienvenido a Foro 1 nuevamente. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a la teleaudiencia de esta hora y gracias por la invitación a este prestigioso programa. Muchas gracias. También nos acompaña desde el sector académico y que nos va a acompañar también en el análisis Álvaro Artiga, politólogo y académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes compartiendo estas reflexiones postelectorales. Bueno, transparencia y eficiencia en el rol del Tribunal Supremo Electoral, ese es el tema de esta noche. A ustedes los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Hacemos una pausa, ya regresamos para desarrollar el tema de esta noche. Una semana muy intensa luego de las elecciones que se celebraron este domingo. El tema de esta noche es transparencia y eficiencia en el rol del Tribunal Supremo Electoral. Les recuerdo que esta noche nos acompañan Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, y desde el sector académico Álvaro Artiga, que es politólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Bueno, antes de iniciar el programa, queremos dividir el proceso en tres etapas. El día de la elección, si lo situamos así. Primero, a partir del funcionamiento de la instalación de las juntas receptoras de voto, la instalación de ellas, la apertura de los centros de votación y, por supuesto, la jornada en la cual los ciudadanos tuvimos la oportunidad de ir a los diferentes centros y emitir nuestro voto. Luego, el segundo momento en el que queremos situarnos y del que queremos tener una revisión son los conteos en cada mes, es decir, a partir de que se cierren los centros de votación e inicia el proceso de trabajo de conteo dentro de las juntas receptoras de votos. Y luego queremos situarnos en un tercer momento que nos lleva hasta donde estamos hoy precisamente, la transmisión, el procesamiento de resultados y el escrutinio final del cual estamos pendientes. Bien, con estas etapas y con estos momentos que nos hemos trazado ya sobre la mesa, quisiera conocer una valoración general que ustedes hacen del proceso en el momento 1, desde el momento en que se instalan las juntas receptoras de votos y el transcurso de la jornada hasta las 5 de la tarde. Señor Chicas, usted que ha participado como observador, como candidato precisamente en ese día, ¿cuál es la valoración que hace hasta las 5 de la tarde de ese día? Bueno, en primer lugar hay que decir, en esta elección tuvimos cierto incremento de las juntas receptoras de voto y un leve incremento también de los centros de votación. Por ejemplo, hoy tuvimos 1.595 centros de votación, antes habíamos tenido 1.591, o sea, hubo 4 centros de votación más, y tuvimos 10.621 juntas receptoras de voto. Antes, el año pasado, teníamos 10.424, o sea que hay un incremento de aproximadamente un poquito menos de 200 juntas receptoras de votos adicionales. El padrón creció levemente a un promedio de 4.911.000 y algo. Entonces, en primer lugar, yo consideraría que la apertura de los centros de votación al público fue tardío en la mayoría de centros de votación. Esto pareciera ser un tema accesorio, pero no lo es porque hubo un importante número de electores, electoras que llegan temprano para tratar de votar, porque hay gente que trabaja en negocios de comida rápida, trabaja en supermercados, en lugares así, y mucha de esta gente llegó, se retiró y no pudo votar. O sea, por eso creo que el desplome de la hora es relevante mencionarla, porque tiene dos dimensiones esto. Uno, porque hubo retraso en la apertura, y dos, qué hacer para que eso no ocurra en otra oportunidad. ¿Y por qué hubo retraso en la apertura? Sí, hubo retraso porque esta vez la logística electoral era más compleja y los tiempos que da la planificación sigue siendo la misma. Por ejemplo, los centros de votación, de acuerdo al Plan General de Elecciones, se abren a las 5 de la mañana
a esa hora se estructuran, se organizan, toman sus lugares cada una de las juntas receptoras en los centros de votación. Luego proceden a instalarse, a revisar los materiales electorales. Ahí hubo un primer problema. Partidos pequeños, incluso algunos de los partidos grandes, su personal llegó un poco tarde a la apertura. O sea, hubo tardanza en la instalación de las mesas, producto de la llegada tardía de algunos de sus integrantes. En segundo lugar, también esta vez la logística era más complicada. Por ejemplo, en la elección del año pasado se contaba un bloque de 500 papeletas para los electores y electoras, porque era una elección. Hoy no. Hoy se contaban 3 bloques de 500 papeletas, o sea, no se contaban 500, sino 1500 papeletas. Eso consumió más tiempo. Y lo otro también es que la logística derivada de las actas para el escrutinio definitivo es material que debe de revisarse. En la elección anterior era un acta para toda la elección. Hoy eso era mucho más compleja porque era el acta A, las actas B, complementos, etcétera. O sea, y todo lo tenían que revisar para constatar de que estuviera en orden. Entonces yo creo que todo ese aseguramiento logístico llevó más tiempo el proceso de revisión, más la llegada tardía de algunos integrantes de junta receptora. Logística y tiempo. Sí. Ahora, si nos situamos en el segundo momento, a partir de las 5 de la tarde, cuando se cierran los centros de votación y empieza el trabajo de las mesas, de las juntas receptoras de votos, ¿qué dificultades podemos señalar específicamente en ese proceso? Y hacemos esta pregunta al señor Ortiga porque también estuvo participando como observador electoral. Bueno, yo creo que parte de lo que ocurre al cierre de los centros de votación tiene que ver con la poca o nula capacitación que tuvieron los miembros de las juntas receptoras de votos por parte de los mismos partidos. Por lo que yo pude observar, 3 tipos de comportamientos que reflejan pues el diverso criterio que había en las mesas. Uno, apegarse estrictamente a lo que decía el instructivo que había que hacer. De hecho, ahí era un poco interesante ver cómo tenían el instructivo y empezaban a leerlo como que lo estaban discutiendo en la mesa. Y entonces, primero dice tal cosa, ahora tal cosa y ahora tal cosa. Iban paso a paso con el instructivo. Había otra que asumió que la cosa era como en las elecciones anteriores. Simplemente comenzaron, obviamente después de haber hecho la clasificación de los votos, a separar los votos por partidos, ¿verdad? Siendo que eso no iba a ser así, sino que tenía que haber sido papeleta por papeleta. Y luego estaba el tercer grupo, digamos, de mesa en el que no hallaban qué hacer, ¿verdad? Entonces tenían que preguntarle a uno y ahí se iba perdiendo tiempo. Luego, evidentemente, yo digo, qué suerte que, esto es paradójico, ¿verdad? Qué suerte que decidieron comenzar con las papeletas del Parlacen, porque en cierta forma esa elección, aunque es importante, estaba devaluada socialmente, digamos, y estaba sirviendo como entrenamiento in situ para el escrutinio de las elecciones legislativas. Entonces yo creo que ese elemento de poca o nula capacitación a los miembros de JRB hizo que, más la complejidad del asunto, ¿verdad?, hizo que se fuera prolongando, llegáramos hasta medianoche y ya los problemas de cansancio, de las condiciones ambientales, la tensión, yo hablo de rendimientos decrecientes, ¿verdad?, de una persona que ha estado todo el día sometido ahí a la tensión de estar atendiendo gente, luego concentrados con poca luz, con mala alimentación. Entonces, es normal, digamos, si es que a los miembros de la Junta Receptoras de Votos hay que felicitarles por su trabajo. Digamos, lo que hoy podamos tener, no, en cierta forma, sí es responsabilidad de ellos porque ellos tenían que haber llenado correctamente las actas. Entonces, yo atribuiría que a una falta de suficiente capacitación, a la complejidad del escrutinio y a la, diría yo, falta de disposición de todos los recursos para que ese esfuerzo
fuese, digamos, soportable. Bien, tengo 2 puntos sobre la mesa, entonces, 2 puntos que ustedes han señalado dentro de las observaciones que pudieron hacer de la jornada. Primero, el señor Chicas nos decía, la logística era más compleja, pero el tiempo que se daba antes de la apertura de los centros de votación era igual. Y ya el señor Artiga nos decía, luego de que se cierran los centros de votación, es decir, a partir de las 5 de la tarde, los elementos que se pueden señalar son poca o nula capacitación de los integrantes de la Junta Receptora de Votos y la complejidad propia del mecanismo de votación y del escrutinio. Con esos 2 puntos vamos a hacer una primera pausa. Ustedes los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Pausa, ya regresamos. Esta noche vamos a estar hablando sobre la transparencia y la eficacia en el rol del Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. Estamos de regreso en Foro 1. Bueno, teníamos antes de irnos a la pausa 2 puntos de vista, 2 observaciones sobre el proceso electoral, sobre el día de las elecciones. Logística y tiempo y capacitación. Ahora, si situamos en una línea de tiempo la reforma de voto cruzado, ¿cómo la situamos con respecto a la capacitación, teniendo en cuenta que la Sala de lo Constitucional emitió la resolución sobre voto cruzado el 5 de noviembre y luego se acordó que la Asamblea Legislativa tenía que indicar o establecer directrices sobre el proceso, pero estaba la posibilidad de que también lo hiciera el Tribunal Supremo Electoral? Finalmente se delega al Tribunal Supremo Electoral y con esos márgenes de tiempo llegamos al día de la elección. Señor Chicas. Yo creo que efectivamente siempre he sido del criterio de que todas las sentencias judiciales se deben de cumplir y en este caso las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, hoy antes he señalado que me parece que esa sentencia fue inoportuna respecto a conminar a que se aplicara esa reforma para esta elección. Yo me atengo al voto razonado del presidente de la Sala de lo Constitucional, que en su momento señaló en su abstención sobre esa sentencia de que él consideraba de que eso debía de aplicarse para la siguiente elección del 2018. Entonces yo creo que esta sentencia fue muy atropellado aplicarla en esta elección. En el mundo electoral, quienes nos dedicamos a temas electorales sabemos y recomendamos que no debe de haber reformas a un sistema o proceso electoral, reformas sustantivas, a menos de un año de la elección. O sea que debe, en este caso, de darse garantías, estabilidad, reglas claras y que antes de un año de una elección no debieran de haber reformas. Esto con el sentido de dar certeza de las reglas mediante las cuales se organiza una elección y los contendientes participan en esa justa electoral. Entonces, en síntesis, pues, yo creo que sin entrar a evaluar la conveniencia o no, o la naturaleza o no de la sentencia, porque es de obligatorio cumplimiento, pero creo que fue inoportuna en un momento en el que ya se estaba a las puertas de un evento y proceso electoral y que puso en graves aprietos también a un organismo electoral que también estaba en una transición muy delicada, producto de que es un nuevo órgano electoral, o sea, el tribunal, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y magistradas habían asumido el cargo hace apenas 7 meses antes de la elección. Entonces, por lo tanto, considero de que fue muy atropellada la ejecución de esa reforma. Bien. ¿Cómo evalúa esos criterios que tenemos ya sobre la mesa? Ya el señor Chicas nos decía, bueno, no estamos hablando de la naturaleza de la sentencia, pero sí fue inoportuno, para citarlo, su aplicación en ese plazo de tiempo. Yo cuando conocí la sentencia de la sala, lo primero que, mi primera reacción fue la de la sala fue imprudente, porque no tomaba en cuenta, uno, que ya se había hecho la convocatoria a las elecciones, o sea, el fin de semana anterior lo había hecho el Tribunal Supremo Electoral, y uno ya no espera que se cambien las reglas del juego una vez que se ha iniciado el partido, digamos. Pero luego viene el problema de que la Asamblea Legislativa, en su conflicto permanente con la Sala de lo Constitucional,
empieza a perder tiempo y empieza a retrasar todo, ¿verdad? Hasta que emite un decreto transitorio en donde le traslada al Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad de definir el procedimiento para que fuera efectivo el voto cruzado y posteriormente cómo iba a contarse eso. El tribunal pasó casi hasta los últimos días de diciembre, el 26 creo que emitieron el acuerdo, y nos fuimos entonces a vacaciones de fin de año con esa regla. Entonces nos quedan solamente 2 meses, si a partir del regreso de vacaciones eso se hubiese implementado, pero había que mandar a hacer los instructivos. Y entonces ahí empiezan todos los retrasos, ¿verdad? Entonces yo creo que entre, vamos a decirlo así, la desidia de los diputados que no aprueban, no deciden prontamente, la inoportuna e imprudente sentencia de la sala, la novatada, diría yo, del Tribunal Supremo Electoral, de los magistrados, en esta materia específica, que sí es cierto que escucharon opiniones de gente que tenía recomendaciones al respecto, y escogieron una modalidad que era la correcta, es la correcta, vamos a decirle así, porque recupera el valor unitario del voto, pero que llevaba aparejada todas estas complicaciones en el escrutinio. Entonces, yo creo que eso es mi evaluación, digamos, de los efectos de la sentencia de la sala, sin que esté diciendo que la sala es responsable de esto, ¿verdad? Sí, pero si esa sentencia no se hubiese aplicado para estas elecciones, probablemente ya hubiésemos salido del escrutinio. A ver, sobre esto tengo una pregunta. ¿Podemos conectar la complejidad del mecanismo de voto cruzado con el sistema de transmisión? ¿Podemos conectarlos necesariamente? Mire, yo en esto quisiera decir, la modalidad del voto es que en realidad eso no es complicado. Votar no era complicado. En eso tenía razón el tribunal. Votar es fácil. Lo que se requería era adiestrar, porque no creo tampoco que sea una cosa del otro mundo, contar bien los votos y registrarlos en la papeleta, pero requería ejercicio. Esto no se puede simplemente escribir los pasos y decir, vaya, se hace esto, se hace lo otro, se hace lo otro, si no se practica. Porque solamente cuando se practica, entonces se va notando dónde están las dificultades. Y yo creo que eso es lo que faltó. Bien, vamos a seguir hablando sobre este tema precisamente, pero quiero puntear ya algunos puntos con los que nos vamos a ir antes de irnos a la pausa. La combinación de factores, la imprudencia de la Sala de lo Constitucional y, como lo decían, no en la naturaleza de la sentencia, sino en el plazo de tiempos. La inexperiencia, el cambio que había en los magistrados del organismo colegiado y, como lo decían, la desidia de la Asamblea Legislativa, que era en este caso lo que señalaba el señor Artiga, en el procedimiento y en el traslado que hicieron de la responsabilidad sobre él al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a evaluar precisamente la tercera etapa, a partir de que se levantan las actas en las juntas receptoras de votos y el proceso que debió llevarse a cabo de escrutinio preliminar y la fase en la que ahora estamos todos pendientes, escrutinio final. Hacemos una pausa, ya regresamos aquí en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1, gracias por acompañarnos. Recuerden sus comentarios y opiniones a través de redes sociales, @ExpresaTVX, etiqueta Foro 1. Esta noche estamos conversando con Eugenio Chicas, que fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, y también estamos hablando con Álvaro Artiga, politólogo y académico. Entre más tiempo pase, ¿verdad?, lo que puede salvar es que esto se haga con transparencia, para evitar dudas. O sea, nadie pone en duda que esto ha sido complejo, nadie niega que ha habido problemas de todo tipo, pero lo que debe verse de manera clara es que se está resolviendo siguiendo, digamos, los procedimientos establecidos, que no hay ningún arreglo, digamos, así debajo de la mesa a este punto.
¿verdad? Entonces yo creo que en esto, el tema del programa, cuando recoge la idea de transparencia en el escrutinio, yo creo que es fundamental, sobre todo porque eso le va a dar certeza de que los diputados, sobre todo hablando de los diputados de la Asamblea Legislativa, que sean proclamados electos, son realmente los que fueron escogidos por las personas. Bien, ahora si seguimos avanzando y con el propósito de precisamente poder poner los puntos muy claros sobre la mesa, ¿cuáles son los pasos que deben seguirse una vez que las juntas receptoras de votos levantaban sus actas en los centros de votación? En primer lugar, quiero señalar de que es notorio que hay irregularidades administrativas en este momento y ha habido problemas públicos que han sido conocidos en los medios de comunicación. Más sin embargo, quiero señalar que eso de ninguna manera le resta mérito al evento electoral en sí mismo, porque el evento electoral, me parece, ha sido transparente. Desde mi perspectiva, no creo que pueda haber fraude, ninguna irregularidad sistemática orientada a alterar la voluntad del soberano, que son los electores y las electoras. Y en ese sentido se han venido completando cada una de las etapas. Ahora bien, en el momento en que la Junta Receptora cierra la votación a las 5 de la tarde, la ley establece 5 de la tarde como hora máxima, salvo que haya una fila de electores y hay que agotar el tiempo para que vote hasta la última persona que estaba en fila al momento de que dieron las 5 de la tarde. A partir de concluida esa etapa, se cierra la votación al público y se empieza la revisión de materiales y se hace el escrutinio preliminar, que es el que se realiza en la mesa, en la Junta Receptora de Votos. Eso lo que significa es la revisión de los materiales electorales nuevamente respecto al conteo que se hizo en la mañana, al acta de apertura. Eso implica calificar, por ejemplo, la Junta Receptora es una especie de jurado de primera instancia en materia electoral, donde ese jurado califica cuáles votos son válidos, cuáles votos son impugnados, cuáles son votos nulos, en este caso, cuáles papeletas no fueron utilizadas, y eso lo refleja en un instrumento que es un acta. Esa acta de escrutinio es un documento que a partir de ese momento lleva dos rutas, dos vías. La ruta de ley es que un funcionario asignado por el tribunal físicamente pasa por cada centro de votación y recoge las actas originales y se las lleva para el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la ruta de ley. Hay una ruta administrativa para efectos de tranquilidad política, que es la transmisión de las actas. Esas copias de esas mismas actas o esas mismas actas se escanean y se transmiten desde el centro de votación para ser digitalizadas y trasladadas por comunicación digital hacia el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. Cuando esas actas ingresan al Centro Nacional de Procesamiento, se hace eso, se procesan, se totalizan, y cuando se han procesado y totalizado, se da el siguiente paso, que es la publicación en Internet. O sea, hasta ahí hay 3 pasos accesorios administrativos que pueden o no ocurrir. ¿Por qué? Porque el mecanismo de ley es el escrutinio de mesa y el traslado del papel hasta el tribunal. Ese es el de ley. A ver, para el ver accesorio, por eso son 2 rutas para generar tranquilidad pública e información a la gente, es la transmisión, totalización y divulgación. Esa es la etapa que les fracasó, que les falló. A ver, para que vayamos armando los eslabones, tal y como en una cadena, decimos, se cierran los centros de votación, se hace el proceso de conteo, se levantan las actas. A partir de las actas tenemos 2 rutas, nos decía. La ruta de ley, que es que se recojan las actas y se lleven al Tribunal Supremo Electoral físicamente. Y la segunda ruta, la ruta administrativa, que implica que las actas se transmiten digitalmente, luego se totalizan. Se procesan, se totalizan y luego se publican. En Internet. Y esa es justamente la etapa, esa es justamente la ruta que falló. Sí. Bien, anteriormente, ¿quién hacía este proceso? Bueno, esto ha tenido varias etapas. En primer lugar, la digitalización de esos mecanismos de transmisión
se hizo de manera más sofisticada desde el 2006. Desde la elección del 2006 se salió de la etapa de los fax, porque antes de esa etapa se usaban fax, vía fax se enviaban las actas. Y fue desde el año 2006 que se hizo ya un mix, un combinado de usar fax y usar la nueva tecnología para la época, que fueron los escáneres. Ya en ese momento se usó ese doble mecanismo de tecnología y fuimos ingresando a una nueva era, todavía sin dar el paso que se logra dar hasta el 2009, que fue iniciar el ejercicio de publicar las actas. Y ese paso se sofisticó y se hizo total en el 2012, cuando se colocaron absolutamente todas las actas en Internet, en el año 2012, y se continuó en ese mismo mecanismo en las 2 vueltas electorales del año 2014. O sea, esto ha venido en evolución, eso de desarrollar este mecanismo administrativo que no es de ley, para generar tranquilidad y auditoría pública. Cuando digo administrativo no le quiero restar mérito, solo lo hago para diferenciarlo del procedimiento de ley, que es el escrutinio de mesa y el escrutinio final. Pero tiene una enorme relevancia política, ya que ese mecanismo administrativo de levantar la imagen de un acta y al final colocarlo en Internet juega un papel extraordinario en torno a la transparencia, para que cualquier persona, cualquier periodista, cualquier persona que estuvo en una mesa o partido político vaya y verifique si el acta que ha procesado el tribunal es el acta que esa persona vio o firmó en la junta receptora. Bien. O sea que tiene esa relevancia de ser un mecanismo de transparencia que facilita el principio de auditoría pública sobre los temas electorales. Perfecto. Bueno, antes de hacer una pausa, vamos a compartir con ustedes los comentarios que nos están llegando a través de redes sociales. Otoniel Guevara, la cuenta @CésarOtonielR, nos dice: estas elecciones demostraron que algo tan importante como el voto cruzado no se debe implementar a la carrera. Luis M. Rivera, la cuenta @LuisMRivera17, nos dice: el proceso está fatal. Tal vez dan los resultados para las elecciones del 2018, nos dice Luis M. Rivera. Y Rugamas de @SaloRugamas nos dice: el proceso electoral perfecto. El proceso de transmisión, de divulgación de resultados, terrible, desastroso y muy malo. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche hablamos sobre transparencia y eficacia en el proceso electoral. Bueno, ya que tenemos claros cuáles son los procesos y cuáles son los eslabones de la cadena dentro del escrutinio, queremos hablar particularmente de las denuncias o la posibilidad de sabotaje que ha planteado Julio Olivo, presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué efectos podría tener sobre el proceso una denuncia de este tipo? Vaya, quizás más que la denuncia ha sido que él dio esas declaraciones, porque según lo que se ha conocido, ahora que estuvo en la fiscalía, ya no le dio tanto peso como en las declaraciones allá en CIFCO. Y los fiscales que le han atendido han dicho que él no ha presentado ninguna prueba, ni siquiera ha podido decir cuáles son los actos sobre los cuales piensa que ha habido sabotaje. Entonces parece que ha sido una de esas expresiones, que no es la primera, ¿verdad?, que ha tenido el magistrado presidente, que se le van en el momento, le sale esa palabra sin haber medido las consecuencias, ¿verdad? Y quizás por eso los otros magistrados que se han expresado sobre este punto no le han acompañado, y alguno ha dicho que incluso hay que esperar la documentación para ver si es cierto que ha habido sabotaje. Ahora, el problema es claro que en el momento que lo dice, eso puede tener un efecto de deslegitimar el propio evento, ¿verdad? Porque está generando la duda de si le están queriendo alterar las cosas, ¿verdad? Pero digo, cuando estaba en la fiscalía, pues eso prácticamente, yo creo que eso ahí se va a quedar, ya no va a avanzar. Bien, entonces no hay pruebas, no ha presentado pruebas, reseñando un poco de las noticias que se han ido moviendo este día, y tener en cuenta que una declaración de este tipo puede tener consecuencias también para el sistema y para la legitimidad. Pero yo creo que quiero agregar algo ahí. A mí me llamó la atención que en esta elección no se
como estaba planeado, porque el Plan General Electoral recoge formar la mesa de seguridad. En cada elección siempre se forma una mesa de seguridad que desde que se convoca a elecciones, esa mesa ordinariamente se reúne cada semana. Y en esta oportunidad me llamó la atención que no se articuló. La mesa de seguridad está incluida con el fiscal general de la República, el director de la PNC, el ministro de la Defensa o el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, el organismo de inteligencia del Estado, Protección Civil y el RNPN. Esas instancias se juntan en una mesa que semanalmente está evaluando las incidencias, los riesgos que tiene el evento electoral para poder prever reacciones, medidas concretas de seguridad y personal del tribunal. Esto es rectoreado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral y es lo que permite prever eso de que no se vaya a perder una fibra óptica, que no vaya a haber incidentes, que no vayan a haber riesgos sobre el evento electoral. O sea, y señalo de que me parece que no he visto, al menos no he visto públicamente, de que haya funcionado la mesa de seguridad. Bien, ¿qué análisis podemos hacer de la actitud de los partidos políticos precisamente en este ambiente donde hay muchas noticias, donde se está moviendo mucha información, donde hay mucha expectativa? ¿Cómo califica la actitud de los partidos políticos? Mira, a mí me ha llamado la atención que las derrotas en la elección municipal hayan sido aceptadas tempranamente y que en otro contexto este silencio, este desfase, este retraso podría haberse utilizado para decir me han quitado la elección. Y en cambio aquí desde San Miguel en la madrugada, al día siguiente Santa Tecla, San Salvador, Santa Ana, Soyapango, todos los cambios que han habido han sido aceptados. Que ya después el alcalde de San Miguel salió que su mamá le había dado una bebida y que lo durmió y que por eso no se enteró, ya es otra historia, ¿verdad? Es parte de la anecdótica. Pero eso me ha llamado la atención, ¿verdad? Y por eso yo, hasta que no termine el escrutinio, honestamente, no estoy seguro de que no haya habido un problema más allá del factor técnico. Yo separo lo que es toda la parte tecnológica de la transmisión de lo que es todavía la parte humana, digamos, que tiene que ver con el llenado de las actas. O sea, porque entre las imágenes que presentó el tribunal en su sitio web, yo pude ver, hice el ejercicio, ¿verdad?, con un acta que aparecía ahí, del INDES, la Junta Receptora de Votos número 3, que aparecían 43 votos cruzados. Uno iba a los folios donde tenían que estar los candidatos que habían recibido marcas y los folios estaban limpios, ¿verdad? Después había otra papeleta y otra acta que decía Arena 600 votos, FMLN 200 no sé cuántos votos, Gana no sé cuántos votos, sumaban más de 700 votos. Cosa que no puede ser porque la urna tiene 500 y no van a votar los 500. Lo más probable es que quienes llenaron el acta contaron las marcas como votos y por eso le salían 700 votos. Entonces, si en 2 o 3 actas y lo que uno pudo ver ahí de problemas del llenado, entonces yo hasta que no esté hecho el escrutinio, no puedo decir de que no ha habido problemas en esa parte. Bien. ¿Verdad? Que no solo es el tema de la transmisión y todo lo que se ha manejado, que ahí se han enfocado y han sido declaraciones contradictorias de todo tipo y nada se está diciendo o nada se ha dicho hasta el momento sobre las inconsistencias en las actas. Solo hay una expresión rápido del magistrado presidente. Cuando ha hablado, en sus explicaciones ha hablado de inconsistencias en la base. No sé exactamente qué quiere decir con eso y que por eso suspendieron la transmisión, porque había inconsistencias en la base, no eran confiables los datos. ¿Qué quiso decir con eso? No lo sé. Ahí tal vez nos puede también ayudar a clarificar un poquito este tema, inconsistencias en la base, como lo ha dicho el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. No, francamente no tendría capacidad de interpretar cuál sería la intención, porque hasta donde yo he percibido más bien es que parte de las dificultades técnicas más bien ha estado en la contratación de un enjambre de empresitas
que pueden tener calidad. Yo no soy quien para descalificar a esas empresitas que han participado. Lo que pasa es que estos son grandes ligas. Un evento como este son grandes ligas. Y en ese sentido creo que uno de los elementos más complejos es contar con el suficiente tiempo y capacidad tecnológica para armonizar los diferentes software y programas con los que operan estas pequeñas empresas. Y yo creo que ahí es donde ha habido una dificultad en cómo armonizar esos software, crear los protocolos y contar con el tiempo necesario que permita calibrar esos programas para lograr el objetivo de transmitir información, procesarla y publicarla. Justamente a ese punto quería llegar, y es que parte de la información que conocemos y que ha venido del Tribunal Supremo Electoral es la responsabilidad que se ha intentado descargar sobre la empresa Soluciones Aplicativas. Se ha dicho que es una empresa que no poseía experiencia en ese campo y que es parte de las empresas que fueron contratadas para encargarse precisamente de los procesos técnicos, específicamente para procesar la transmisión de las actas y los procesos que continúan. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta al interior del tribunal antes de contratar a esta empresa? Y hablando un poco sobre el tema de las credenciales también. Bueno, al menos en el periodo que a mí me tocó administrar, lo que se hizo fue crear bases de licitación. Más allá de si al final, producto de las premuras y reformas, haya que hacerlo por vía directa, siempre se deben de crear bases de contratación que pueden ser o bases de licitación o bases de contratación directa, donde elementos importantes es poder medir la experiencia, la experticia de estas empresas en la materia concreta para la que se necesitan contratar, establecer la solvencia económica de estas empresas para que puedan ofrecer las garantías, o sea, la ley la CAP establece la obligatoriedad tras esos contratos de poder establecer los seguros, los mecanismos, las garantías de ley para proteger los intereses del Estado ante cualquier irregularidad. Pero además nosotros tuvimos otra práctica en los procesos electorales tanto del 2006, 2012, 2014, y fue apoyarnos en la comunidad electoral de la región. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos por norma invitar a técnicos expertos de otros electorales de la región prestados, no se les paga, sino que vía convenio horizontal se logra eso, se les da alojamiento, alimentación y se les ponen los pasajes para traerlo, no se les paga porque para eso se les pagan sus tribunales. Y de esa manera trajimos expertos de Dominicana, de Nicaragua, de Panamá, de Ecuador, de Bolivia, de distintos países que nos ayudaron con asesorías. Y eso mejoró las condiciones del trabajo que estábamos haciendo, porque para eso funcionan los organismos regionales para poderse cooperar entre sí. Creo que eso no se logró hacer por alguna razón en este periodo electoral, pero eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estas son personas que sin tener intereses locales pueden brindar asesorías calificadas que permiten mejorar los procesos. Bien, la empresa Soluciones Aplicativas de la que estamos hablando ha dicho al periódico digital El Faro, por ejemplo, que no tenían experiencia en la administración de eventos electorales. De hecho, estamos hablando de una empresa que se fundó en el año 2012. Si hablamos de la capacidad institucional, estamos hablando que deben de crearse bases de contratación directa o de licitación, pero en este marco, si al final se toma la decisión de contratar esta empresa, hay que evaluar la capacidad institucional también del tribunal. Claro, es que volvemos al tema de los responsables últimos, definitivamente, es el organismo colegiado, porque ellos son los que toman las decisiones. Ya sea que se dejaron, como dicen ellos, ¿verdad? Depositaron la confianza en sus en asesores, sí, ¿verdad? Pero ellos tomaron la decisión finalmente y la tomaron con la información que tenían. Si ellos no tenían la información de que esta empresa no tenía la experiencia necesaria, bueno, pues tendrán que dar cuenta de por qué tomaron esta decisión. Ahora lo importante es, digo yo, terminar el escrutinio.
¿verdad? Y a ver qué pasa ahí cuando tengamos todo eso. Y después vendrá el proceso, pues yo diría, de rendición de cuentas, ¿verdad? Si son funcionarios que deben rendir cuentas ante aquellos que los hayan nombrado, pues. ¿Es válido que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como ya lo decíamos, se desliguen de la contratación de una de las empresas, aduciendo que habían delegado entonces la responsabilidad en mandos medios? No, yo pienso que no, digamos, ellos tienen que asumir que son responsables, ¿verdad? Que si se dejaron asesorar, si les asesoraron mal, esa es otra cosa. Pero ellos son los funcionarios responsables, son los titulares de esto, son la máxima autoridad en materia electoral, ¿verdad? Si les aconsejaron mal, es un problema, digamos, interno, pero ellos son los responsables ante la sociedad por lo que ha pasado. Bien, la misma pregunta. ¿Es válido que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se desliguen, aduciendo que el proceso al final fue coordinado por mandos medios de la institución, por el cuerpo técnico de la institución? En primer lugar, debo de decir que yo he trabajado 10 años en ese tribunal y yo conozco el personal de mandos medios, de mandos superiores, el personal de campo, y déjenme decirles que el tribunal tiene personal extraordinario, muy competente, muy formado, muy capaz, y hay personas con más de 20 años haciendo elecciones que se les ha formado en distintos organismos, se les ha enviado a conocer diferentes procesos. Entonces, me consta que es personal muy calificado y por eso señalaba, para tomar decisiones uno puede adoptar dos parámetros. Los propios técnicos del tribunal o técnicos invitados de otros tribunales que tienen amplia experiencia, y al final no son los técnicos los responsables de las decisiones, sino que son los titulares de las instituciones los que por ley y por responsabilidad asumen la decisión que se deba de adoptar, y así funciona el sistema público. Entonces yo creo que no se puede descargar la responsabilidad en mandos medios, y yo creo que en este caso comparto el criterio del doctor Álvaro Artiga de que debemos de concluir el escrutinio definitivo, el escrutinio final que se ha iniciado, y terminando ese periodo creo que hay que entrar a una fase de evaluación del evento electoral. Yo he propuesto, por ejemplo, que es necesario solicitar auditorías, no solo de las instituciones del Estado que siempre nos auditan. La Corte de Cuentas tiene muy buenos auditores informáticos. Se le puede solicitar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, tiene capacidad y lo ha hecho. Nos ha auditado en El Salvador el sistema electoral, y se puede, en el marco de UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, se puede solicitar cooperación. A nosotros mismos nos ha tocado auditar a otros tribunales en ese sentido, aportar en experticia. O sea, creo que va a ser necesario ese capítulo en transparencia y para dominio público, y para establecer y deslindar responsabilidades, pasar a un esfuerzo serio de auditoría para delimitar y establecer responsabilidades. Bien. Vamos a tener que hacer una pausa. Me quedo con los puntos que han puesto sobre la mesa. Primero, tener en cuenta que a pesar de que la decisión o que los criterios de evaluación se puedan delegar en mandos medios, al final ambos coinciden que la decisión final es de los magistrados. Y luego, otro punto de coincidencia es que es importante concluir el proceso y luego iniciar un proceso de auditoría y evaluación. Esta noche hablamos sobre transparencia y eficacia en el proceso electoral. Ya volvemos con el último bloque de Foro 1. Este es el último bloque de Foro 1. Esta noche hemos estado conversando con Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, y desde el sector académico, Álvaro Artiga, politólogo de la UCA. Bueno, vamos a cerrar. Algunas preguntas finales y también para ir llegando a conclusiones. ¿Cuánto estima que habrá afectado la reducción del presupuesto al desarrollo del proceso, en particular a la etapa del escrutinio preliminar y transmisión de datos, tal y como lo hemos estado hablando? Recordemos que el presupuesto al final quedó en $25 millones, mucho menos de lo previsto en el inicio. Yo creo que ha afectado mucho. Yo creo que esa ha sido una de las causas que han deteriorado varias de las etapas del evento y proceso electoral. Para señalar algunas, el tema de la información ciudadana sobre cómo votar. El tribunal no disponía de los recursos suficientes y necesarios para ilustrar a la ciudadanía
sobre cómo votar. Creo que también eso ha afectado la falta de recursos para mejorar los estándares de capacitación, y luego también presumiblemente pueda haber afectado, vamos a ver al final cuánto se gasta en transmisión, cuánto es lo presupuestado, como para compararlo con gastos de otros procesos electorales. Pero sí, yo creo que el presupuesto fue demasiado corto para las necesidades de un evento y proceso electoral. Bien, ahora si hablamos también un Pero, poco... perdón, solo quiero agregarle otro elemento, disculpe. Hay un elemento que yo vengo insistiendo también, y es necesario de darle un nuevo enfoque. Se necesita una reforma administrativa, porque la manera de ejecución de los presupuestos extraordinarios no es la más adecuada. Por ejemplo, el presupuesto extraordinario se adjudica para ejecutarlo entre 6 y 8 meses, que es decirle 25 millones a ejecutarlos en 6 o 8 meses. Panamá, que va a la vanguardia en estos temas, lo que hoy hace es ejecutar el presupuesto extraordinario entre 3 y 5 años, o sea, ampliar el proceso de preparación de una elección. Eso permite mayor tranquilidad en la ejecución, menores impactos en el erario público, porque no es lo mismo sacar en un mismo año fiscal 25 millones que sacar anualmente 5 millones hasta completar la cantidad, y eso mejora en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Entonces yo creo que hay cosas que hay que revisar, así como también, y esto yo lo escribí esta semana en una columna en un periódico, el problema de la falta en el Estado salvadoreño de mecanismos de cooperación interinstitucional. Por ejemplo, a mi juicio el tribunal alquilamos en aquel momento y alquiló hoy todavía muchos vehículos por la falta de una política de cooperación interinstitucional tal como lo hace Honduras, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, donde muchos vehículos del aparato del Estado en periodo electoral se transfieren a la autoridad electoral con todo y motoristas. Eso permite disminuir contrataciones. Infraestructura pública se facilita a los tribunales para no arrendar infraestructura, y personal para distintas tareas también se transfiere al tribunal. El Estado salvadoreño funciona como islas, y eso no permite desarrollar estos mecanismos de cooperación que al final permita disminuir costos, y este no es un problema de este tribunal, es un problema del sector público en el país, y por eso creo que se necesita una reforma administrativa que cambie reglas de juego, y en ese sentido se pueda invertir en tecnología apropiada para mejorar los procesos electorales. Bien, bueno, porque se nos está acabando el tiempo. Sabemos que es muy pronto a lo mejor para establecer toda la lista de elecciones aprendidas, pero ya podríamos marcar algunos puntos importantes para evaluación del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, reforma administrativa, como estaba mencionando el señor Chicas, algunos mecanismos quizás de unificación de procesos, y hay otros que llegan ya a nivel de lo constitucional también. Todos recordamos, o bueno, hay que tener en cuenta que sigue abierta la propuesta de diferentes sectores de separar las funciones administrativas y las jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. Esto implica una reforma constitucional que necesita 2 periodos en la Asamblea Legislativa. Pero si podemos empezar a evaluar algunas de las tareas pendientes y lecciones aprendidas, como le decía. Vale, yo creo que una importante y que nos la jugamos en estos 2 meses, marzo y abril, tiene que ver con la consideración de reformas constitucionales, definitivamente. Sobre todo, si se va a continuar con una modalidad de voto cruzado, pues habrá que ver si se resuelve el problema de pasar de un voto, digamos que cada persona tiene un voto, a la posibilidad de que cada persona tenga tantos votos como diputados se eligen en el departamento, que eso facilitaría, porque sería como el caso hondureño, donde los partidos sacan tantos votos como marcas sobre fotografías, ¿verdad? Eso ya tiene que ver también con cómo se calcularía entonces la deuda política, porque ahí se ve reflejada en la cantidad de votos. Y el asunto es que eso lo debe de acordar esta asamblea, que termina sus funciones en abril, y la siguiente ratificar la reforma. Si eso no se hace, pues entonces dentro de 3 años vamos a estar prácticamente en la misma situación de complejidad del proceso electoral. Bien, ahora ya para cerrar, pregunta final.
Los espectadores, la audiencia, quienes hoy nos están viendo, los ciudadanos, los que hemos ido a votar, en este flujo de información, de señalamientos, de procesos, de esperas, de demoras, ¿podemos seguir confiando en el proceso electoral? ¿Cuál es el llamado también en función de la legitimidad y la confianza? Yo creo que las elecciones son transparentes, las elecciones, el voto ciudadano está salvaguardado. Y yo creo que hoy a lo que hay que ponerle atención, como lo decía el doctor Artiga, es a que se haga en debida forma el escrutinio final y que los instrumentos que llegaron para el escrutinio final, como son las actas, pues tengan la información suficiente para poderlo hacer. Pero me parece de que por la naturaleza del sistema electoral en El Salvador está descartado una irregularidad de fondo, ya que el proceso de cabo a rabo es vigilado por los propios partidos políticos que son contendientes, y pues hay mecanismos de control, de auditoría, y en ese sentido creo que tiene garantías, y el llamado sería pues a la calma, porque el escrutinio es complejo, va a tardar un buen número de días, y creo que reconozco la labor de los partidos políticos en ese sentido, de la madurez con la que han venido asumiendo los resultados, aceptando los datos que ya estaba claro, especialmente en elección municipal, de que quedaban sumamente claros en el escrutinio de mesa. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en madurez y por lo tanto el llamado a la calma y a que transcurra este escrutinio creo que es lo que corresponde en este momento, y ya vendrá la oportunidad de hacer evaluaciones y auditorías. Bien. Yo creo que ha pasado como cuando la selecta juega un partido de fútbol y fracasa, le meten 7 goles. Pero luego pasa el tiempo y las ilusiones vuelven, y yo creo que qué bien que vamos con 3 años sin elecciones. Entonces hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? La ciudadanía debe seguirse interesando justamente para que estas cosas no ocurran, ¿verdad? Es cuando más hay que presionar, más hay que expresar lo que uno siente, ¿verdad? Para que sea tomado en cuenta. Y entonces en este periodo de 3 años que no hay elecciones, pues pasar a una fase, diría yo, de discusión de una reforma político-electoral profunda. Bien, buenas noches. Quiero agradecer a ambos por habernos acompañado. Esta noche estuvo con nosotros el señor Eugenio Chicas, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y que también en este periodo de elecciones ha estado buscando un espacio en el Parlace, en el Parlamento Centroamericano, como diputado. Y por supuesto agradecer al señor Álvaro Artiga, politólogo, académico y analista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Buenas noches, gracias por habernos acompañado en Foro 1 y esperamos por supuesto que los insumos que hemos puesto esta noche sobre la mesa sean útiles para ustedes en este proceso electoral que estamos esperando finalizar con el escrutinio. Buenas noches.